pecado, habéis obedecido de corazón aquella forma de doctrina a la cual, una vez más, hermanos, gracias, siéntense, hermanos. Este tema, hermanos, se llama ¿qué hacer con la doctrina del Evangelio? ¿Qué hacer con la doctrina del Evangelio? Dice el apóstol San Pablo, hermanos, a los romanos: pero gracias a Dios que aunque fuisteis siervos del pecado. ¿Cuántos fuimos siervos del pecado? Sí, fuimos siervos del pecado. Fuimos. Tiempo pasado, ¿verdad? Ya no somos siervos del pecado. Dice, habéis obedecido de corazón. O sea, no hemos sido hipócritas. Habéis obedecido de corazón aquella forma de doctrina a la cual sois entregados. Es por eso que hoy vamos a ver este tema. Vuelvo a repetir, ¿qué hacer con la doctrina del Evangelio? Doctrina, hermanos, doctrina tiene muchos sinónimos. Doctrina, hermanos, quiere decir, para empezar, teología. Y la teología es la ciencia que estudia a Dios o la vida de Dios. También, hermanos, doctrina quiere decir sistema, quiere decir evangelio, o sea, buenas nuevas, quiere decir dogma, enseñanza, quiere decir filosofía, credo. También se le atribuye a ciencia, a saber, se le atribuye a principios, creencia, ideales, a sistema. La doctrina es un sistema de forma, hermanos, en varios ramales o en varias porciones que en la misericordia de Dios, desde el Génesis hasta el Apocalipsis, tú y yo tenemos una cátedra que es doctrina. Tú y yo tenemos una creencia, tenemos una escuela, tenemos un evangelio. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Tenemos, hermanos, esta filosofía, tenemos, hermanos, estos principios y tenemos este sistema de aprender. Ejemplo, el sistema de la predicación, hermanos. Yo no me canso de glorificar a Dios, de verdad, hermanos, porque cuando yo entré al Instituto Teológico Esdras Campus México, yo, hermanos, pensé que me iban a cobrar mucho dinero por estudiar ahí, pero me llevé una sorpresa, que me pidieron una cuota, hermanos, solamente para las copias de los libros que me iban a regalar, que tengo en mi poder, de primero, de segundo y de tercer año. Y cada año una cuota de recuperación o de inscripción, hermanos, como se le quiera llamar. Y pues no pasó, hermanos, en aquellos tiempos que yo estudié, no pasó, hermanos, no recuerdo bien si unos 650 pesos, 700 pesos por todo el año. Yo me maravillé, hermanos, porque yo por ahí investigué cuánto cobraban en otros institutos por enseñarte a ser pastor. No, hermanos, por mes 5,000, 7,000, 12,000 pesos. Dije, no, Dios mío, ayúdame, ¿cómo le voy a hacer?
No, hermanos, me llevé la sorpresa. Yo pienso que ni las copias de los libros que me regalaron para todas las materias, ni eso me cobraron, a mí y a cada estudiante. Yo le di muchas gracias a Dios. Cómo he aprendido, hermanos, y sigo aprendiendo de esos libros santos. Obviamente son sustraídos, ¿verdad?, de este libro santo que es la Biblia, hermanos, y han sido escritos en esta forma sistemática, amados hermanos, para que nosotros podamos entender esto que estamos, ejemplo hoy, hermanos, esto que estoy predicando, ¿verdad? Para que lo podamos entender tanto yo como ustedes, porque si no el pastor se enreda y ni se entendió ni él mismo. Pues yo le doy gracias a Dios por esta enseñanza. ¿Qué hacer con la doctrina del Evangelio? ¿Te has puesto a pensar alguna vez qué tienes que hacer con la doctrina de Cristo? ¿Te has puesto a pensar en eso? ¿Cuántos se han puesto a pensar? Porque dices, ¿qué hacer? ¿Qué hacer? Ejemplo, ¿verdad? ¿Qué hacer con esta sopa caliente que tengo enfrente de mí? ¿Qué hacer, hermanos? Humanamente, ¿qué hacer? ¿La tiramos o qué hacemos? Pues hay que comérnosla, ¿no? Sí, pues, ni modo que tienes el plato de sopa caliente y hasta acá te llega el olor, hermano. Tienes ahí un guiso no sé, de lo que sea. Imagínate lo que más te guste. Y lo tienes enfrente y pues ni modo de tirarlo. ¿Qué hacer con eso? Hay que comérselo. Ya está el baño, ¿verdad? Le dice la esposa al esposo, ya está el baño. ¿Qué hacer? Bañarse, meterse a bañar, asearse. O sea, eso lo debemos de entender en lo humano, ¿verdad? No tengo zapatos, ya se me están rompiendo. ¿Qué hacer? Pues comprar otros. ¿A poco no es sencillo? Las llantas del coche ya no sirven, ya se acabaron. ¿Qué hacer? Comprar otras. Entonces, en este caso, hermanos, ¿qué hacer con la doctrina del Evangelio? No nos la podemos guardar, no nos la podemos quedar y no le digan a nadie nada de esto. No. ¿Qué hacer? Obedecerla es uno de los puntos, ¿verdad? Hay que obedecerla, hay que ponerla en práctica, hay que entregársela a la familia, hay que entregársela a los amigos. ¿Cuántos dicen amén? Eso vamos a ver, hermanos. Punto número 1. ¿Qué hacer con la doctrina del Evangelio? Primero, hermanos, primera carta del apóstol Pablo a Timoteo 4. Alabemos a Dios, hermanos. Primera carta del apóstol Pablo a Timoteo, capítulo 4, versículo 6 y por separado 15 y 16, por favor. Primer carta del apóstol Pablo a su hijo Timoteo en la fe, capítulo 4, versículo 6 y por separado 15 y 16. ¿Tienes para leer conmigo? El 6, hermanos, dice 4:6 primero, dice: si esto propusiereis a los hermanos, serás buen ministro de Jesucristo, criado en palabras de la fe y de la buena ¿qué? De la buena doctrina, la cual, ¿cuántos han alcanzado esa buena doctrina, hermanos? Ahora versículos 16 y 17, 15 y 16, dice: medita estas cosas, ocúpate en ellas, para que tu aprovechamiento sea manifiesto a todos. Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina, persiste en ello, pues haciendo esto a ti mismo salvarás y a los que te oyeren. ¿Cuántos damos gloria a Dios? Siéntense, por favor. Amados hermanos, ¿qué hacer con la doctrina del Evangelio? Pues alimentarse de la doctrina, hermanos.
Fíjense que esto es un alimento, y el Señor Jesús dijo cuando Satanás se le apareció para tentarlo: hambre tienes. ¿Quién le dijo? El mismísimo, ¿verdad? En persona le dijo: hambre tienes. ¿Qué estaba haciendo el Señor Jesús? Estaba en un ayuno de ¿cuántos días? 40 días y 40 noches. Pregunto, ¿humanamente habrá tenido hambre el Señor Jesús? Sí, sí tenía hambre. Sí tenía hambre. ¿Cómo lo supo el diablo? Porque lo andaba vigilando, así como te vigila a ti, te vigila a ti y me vigila a mí. El diablo dice: no vayas a la casa de los hermanos fulanos, porque esos siempre están ayunando. Ni se vayan a meter allá. No vayas porque están en oración ahorita. ¿Tú crees que se va a meter? No se mete, hermanos. No tiene cabida. No soporta el nombre de Jesús. Jesús es poder. Jesús es autoridad. Es nombre sobre todo nombre. ¿Cuántos damos gloria a Dios? Amados hermanos, entonces el mismísimo Satanás le dice al Señor: hambre tienes. Di que esta, ¿cómo le dijo di? Sabía el poder de Dios, que es Jesucristo. Le dijo: di que estas piedras se conviertan en pan. ¿Qué le dijo el Señor? No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale. Esta es la palabra. ¿Cuántos damos gloria a Dios? De la palabra que sale de la boca de Dios. Hermanos, eso es doctrina. Es palabra de Dios. Y tú y yo nos tenemos que alimentar, hermanos. Y tenemos que alimentar a los que nos rodean. Le tienes que explicar a los que te rodean la palabra. Tienes que estar presto para cuando alguien te demande alguna pregunta y no molestarte. Ya va a empezar de nuevo. No, es bien necio, no entiende. ¿Alguna vez me han preguntado ustedes algo a mí? ¿Quién se acuerda que me han preguntado o no? ¿No me han preguntado cosas? Fíjense que me han llamado o me han mandado mensajes de WhatsApp, no sé, durante el día, pero ya más allá, a las 10 de la noche, a las 11, me dicen: pastor, perdón, pero estoy atorado en esta cita bíblica. ¿Qué quiere decir, hermano? ¿O por qué dice esto? A ver, dime la cita bíblica. Tal cita. Es el contexto, es esto. O el antetexto, es esto. Por esto y por esto y por esto. Pastor, ¿ya pasó? No, es a futuro. Luego, hermanos, el espíritu de discernimiento. ¿Cuántos damos gloria a Dios? Sí, hermanos. Hay muchas cosas que están ahí en el Apocalipsis que no han pasado, pero hay otras que ya pasaron. Así, ya pasaron. Así es de que están por venir. Y el Señor Jesús en Apocalipsis capítulo 1 se lo dice a Juan: escribe en un libro lo que ves. Así, las cosas que sucederán presto, las cosas que has visto, las que han de ser, es lo que le dice el Señor. O sea, las que ya pasaron, las que estás viendo y las que sucederán. Y es lo que tenemos. Entonces eso es doctrina, eso es enseñanza, eso es evangelio. O sea, el evangelio son buenas nuevas de salvación. Damos gloria a Dios. Dice ahí, hermanos: si esto propusieres a los hermanos, serás buen ministro, ¿verdad? Y no se refiere a ministro, pastor, nada más. He dicho que todos nosotros somos administradores y delante de Dios aparecemos también como ministros que ministramos la palabra. Cuando tú le hablas a otra persona en tu trabajo, en tu casa, no sé, a tu familia misma, tú le das la palabra, tú te estás convirtiendo en un ministro. ¿Por qué? Porque estás ministrando la palabra. Nosotros por eso nos dicen ministros, porque ministramos, o sea, porque damos la palabra. ¿Cuánto le damos la gloria a Dios?
Luego dice allá, hermanos, ¿verdad? Dice, serás buen ministro ¿de quién? De Jesucristo, criado en las palabras de la fe y de la buena doctrina, la cual has alcanzado. ¿Cómo se alcanza esto? Punto 1, creyendo en Cristo. Punto 2, hermanos, haciendo la voluntad de Dios. ¿Cómo quieres alcanzar el conocimiento de Dios si no hacemos la voluntad de Él? ¿Acaso el trabajador recibe el salario cuando no trabaja y el patrón le paga? ¿Verdad que no? No, si pues tú aquí ni trabajaste, ¿qué quieres cobrar? Esto es lo mismo, mis amados hermanos. Cuando nosotros no solamente cantamos, ¿verdad? Yo me rindo a Él, yo me rindo a Él, todo a Cristo. Oye, todo. No nomás 2 horas al día. No, pues ya le fui fiel a Dios 8 horas. El día tiene 24. Largo camino nos resta. Tenemos que ser fieles. ¿Hasta cuándo? Según Apocalipsis 2:10. Hasta la muerte. Hasta la muerte tenemos que ser fieles. Una vez que creíste, hasta la muerte. Así, hermano. Entonces, ¿qué debes de hacer, hermano? Debes de dar, ¿verdad? Debes de alimentarte y alimentar a otros de esta doctrina que has alcanzado. ¿Qué quiere decir que hemos alcanzado? Que ya la comprendimos. ¿Cuántos han comprendido la palabra de Dios? ¿Sí comprendemos la palabra de Dios? Amados hermanos, siempre tenemos que dar gracias a Dios porque hemos comprendido la palabra. Hay otros que no la comprenden, no razonan, no entienden la palabra. ¿En dónde se ve? Que no la obedecen. No la obedecen. La leen 200 veces, no obedecen. No obedecen. Dice el versículo 15, medita estas cosas. ¿Cuáles cosas? Pues en la doctrina. Medita en la doctrina, ocúpate en ellas para que tu aprovechamiento sea manifiesto. ¿A quién? Da la doctrina, hermano. Enseña la doctrina de Cristo. 16. Un consejo muy bueno. Ten cuidado de ti mismo. Sí, porque decimos que somos cristianos, ¿verdad? Y por allá en el trabajo alguien se anda echando un cigarrito. Pues no que eres cristiano. Allá en el trabajo, hermanos, andan con los albures, con palabras obscenas, allá maltratándose por acá, maltratándose de aquel lado, porque está fuera de casa, lejos de la familia, lejos de los hermanos, lejos del pastor, pero no lejos de Dios. Tú y yo estamos más cerca de Dios de lo que te puedas imaginar. Y Dios todo lo ve, lo bueno y lo malo también. Así es de que, hermano, esforcémonos. Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Persiste en ello, pues haciendo esto a ti mismo salvarás y a los que te oyeren. Oye, qué consejo. ¿Cuántos queremos tener cuidado de nosotros mismos? Oye, yo tengo que tener cuidado de mí mismo, pero yo como pastor tengo que tener cuidado de todos ustedes. ¿Y ustedes? Ustedes no les corresponde eso, me corresponde a mí como pastor. Si alguien anda fuera de orden, para eso estoy aquí. Y si no, a mí Dios me lo va a demandar. Según Hebreos 13:17, ¿no? Dice: obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos son los que velan por vuestras almas. Dice, porque son los que dan cuentas por ustedes. Y qué terrible, hermanos, cuando uno pues no sabe darle cuentas a Dios. Dice: no, pues no entendió, Señor. Pues ¿yo qué? No, ¿cómo que yo qué? Para eso te puse ahí. Hay que hacerlo. Pero tú en tu familia, tú eres el pastor de tu familia, varón. Hermana,
Tú eres la ayuda del pastor en la casa, no en la iglesia, en tu casa. Ustedes son patriarcas ambos, allí en la casa, papá y mamá son patriarcas. Tienen que dar la doctrina, pero si el papá no lee, si la mamá no tiene doctrina, ¿cómo le va a impartir? Dice acá, medita estas cosas y ocúpate en ellas para tu aprovechamiento sea manifiesto a todos. A todos, incluye a la familia. La principal familia que debemos de tener cuidado es la de la casa. Porque dice el apóstol que si no tenemos cuidado de nuestros hijos somos peores que un infiel. Imagínate, peor que un borracho, peor que un drogadicto, peor que un ladrón, peor que un asesino, peor que un secuestrador. Dice, no, Dios mío, ¿hasta dónde me comprometió esto? No, nadie te comprometió. Tú solo aceptaste. ¿Cuántos aceptan a Cristo? ¿Cuántos aceptamos su palabra, hermanos? Tenemos que hacerlo. Punto 2. ¿Qué hacer con la doctrina del evangelio? Punto 2, hermanos. Primera de Timoteo, capítulo 4, versículo 11 al 14. Por favor. Gloria a Dios. Primera carta del apóstol Pablo a Timoteo, capítulo 4, versículos 11 al 14. Leo el 11, ustedes el 12, nos unimos en el versículo 14. Esto manda y enseña. Gracias. Perdón, me perdí. 13, ¿verdad? Entre tanto que voy, ocúpate en leer, en exhortar, en enseñar. ¿Juntos? No descuides el don que está en ti, que te es dado por la profecía, con la imposición de las manos del presbiterio. Siéntense, por favor. Había algo muy, hermanos, muy delicado que le estaba diciendo el apóstol Pablo al siervo Timoteo. No descuides el don que está en ti, que te fue dado por la imposición de las manos del presbiterio. Amados hermanos, también a nosotros nos imponen manos cuando nos ungen como ministros. Cuando hacemos nuestra tesis, ¿verdad?, profesional, pero espiritual, y la presentamos, hermanos, sea hablada, sea con cañón, como uno lo decida. Y pues ahí está, hermanos, parte de la mesa representativa del movimiento. Y yo doy gracias a Dios. Sí, hermanos, aunque uno a veces está uno con cierto temor pues no sé, hermanos, un temor, creo que es por respeto a la persona que está ahí. Dice uno, santo Dios, es que está, no quiero decir nombres, pero está el hermano, está la hermanita, y están ahí, hermanos, pero no tanto están nada más para juzgarte, están para ayudarte, están para orientarte, así como Pablo a Timoteo. Y así lo debemos de entender, hermanos, cuando el pastor pasa de este lado, te quiere ayudar a ti, te quiere ayudar a ti, quiere ayudar a los niños, a los jóvenes, a todos. ¿A qué? ¿A qué los quiere enseñar? ¿Qué hacer con la doctrina del evangelio? Es lo que le quiere enseñar el pastor. Dice acá, hermanos, esto manda y enseña. Ninguno tenga en poco tu juventud, pero es ejemplo de los fieles en palabra, en conversación, en caridad, en espíritu, en fe, en limpieza. Entre tanto que voy, ocúpate en leer y en exhortar y en enseñar. No descuides el don que está en ti. ¿Qué hacer, hermanos? ¿Qué hacer con la doctrina del evangelio? Hay que velar
No quiere decir que no durmamos, que estemos las 24 horas con los ojos abiertos, no. Velar es tener cuidado, vigilar nuestra vida, principalmente la nuestra, ¿no? Porque dijo el Señor Jesús: ¿cómo le dices a tu hermano, ven, te voy a sacar la paja que tienes? Dijo Cristo, y no ves la viga que traes, ¿no? Entonces creo que es algo muy, muy importante y muy agradable que nos manda el apóstol Pablo. Ten cuidado de ti mismo. No descuides el don. ¿Qué es un don? Un regalo de parte de Dios. Pero si hablamos de los dones de Dios, ¿como a cuántos espiritualmente estamos hablando? ¿Como a cuántos dones estamos hablando? ¿De 1, de 10, de 20? ¿De cuántos? Los dones del Espíritu Santo. ¿De cuántos hablamos? Hablamos de 9, hermanos. ¿Cuál don tienes? Yo, pastor. Me dice un día un hermano: pastor, ya. ¿Qué pasó, mi pastor? Eso es para ustedes. No. Fíjate que dice el apóstol Pablo que los dones Dios se lo dio a la iglesia. ¿Cuántos damos gloria a Dios? ¿Ustedes son iglesia de Jesucristo? Pues se los dio a ustedes. Tenemos, por ejemplo, podrá haber algún don que no tengan ustedes, que el pastor sí lo tenga, ¿no? Operación de milagros, por ejemplo. Que tengan el don de discernimiento, puede ser que ustedes lo tengan, a lo mejor no al igual que el pastor, pero también tienen un don de discernimiento de espíritus. ¿A poco ustedes en su trabajo en la calle no se dan cuenta, hasta en su propia familia, que algún familiar anda en pecado? ¿Sí o no? ¿Sí o no se dan cuenta? Dicen, el primo, dicen, creo que anda metido, le hacen así o le hacen así o le hacen así. Sí, dice, anda mal. ¿A poco no se dan cuenta en eso? Y si alguien está echando mentiras, ¿a poco no se dan cuenta? Don de discernimiento de espíritus. Le está mintiendo. ¿En dónde lo vemos? No, pues allá le fue Ananías y Zafira al apóstol, ¿qué? ¿A quién le fueron a mentir? Al apóstol Pedro, ¿no? ¿Y qué le dijo el apóstol Pedro? Que no me has mentido a mí, sino ¿a quién? Al Espíritu. No, cayó muerto. Uno, dice, lo van sacando con los pies por delante y pum, cae el otro. Entonces, hermanos, tenemos que tener esos dones con nosotros. ¿A poco no tienen fe ustedes? ¿Sí tienen fe? Es un don, hermanos, de Dios. No se los da el pastor. Ningún pastor damos ningún don. No, a Cristo sea toda la gloria. Porque envió a su Espíritu Santo y su Espíritu Santo nos regaló dones a los hombres. Dice Pablo, para la edificación de la iglesia. ¿Entiende? De la iglesia. De los entresacados del mundo, y nos trajo acá y nos apartó de la maldad y del pecado. ¿Tenemos errores? Uy, ¿quién no tiene errores en esta vida? Fíjate bien, errores, no pecados. No es lo mismo un error a que ande adulterando, ¿verdad? Ese ya es un pecado. No es lo mismo un error a que ya casi mata a alguien o ya lo mató. No, eso no. Seguimos con defectos, seguimos con errores, porque no somos ni hemos alcanzado ese cuerpo angelical celestial que Cristo ha prometido. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. ¿Cuántos damos gloria a Dios? Entonces tenemos que luchar, mis hermanos. Ten cuidado de ti mismo. Híjole, hermanos, esto es algo grave, ¿eh? De verdad, hermanos, tómenlo como una exhortación, pero fuertísima. Ten cuidado de ti mismo. Te está diciendo, ten cuidado con lo que haces, ten cuidado con lo que hablas, ten cuidado. Y no, hermanos, dice uno, Dios mío. También le dice Pablo,
para que sepas cómo te conviene hablar en la iglesia. Ten cuidado. Entonces, esto, hermanos, recibimos los dones del Espíritu Santo, nuestra vida cambia. ¿Por qué la gente no es transformada? Porque no ha querido. ¿No ha querido qué? Obedecer a Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Porque cuando obedecemos, Dios manda los dones. Y los dones, hermanos, ¿sí?, empiezan a verse en nuestra vida. Y el Señor Jesús lo dijo: por sus frutos los conoceréis. El árbol maleado, dice, no puede llevar buenos frutos. A eso se refiere. Bondad, paz, mansedumbre, templanza. Pero le encanta el pleito, le encanta ser rencilloso. No, hermanos, tenemos que velar por la doctrina o por las doctrinas que están desde Génesis hasta Apocalipsis. Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Persiste en ello, o sea, no despegues los ojos de acá. ¿Qué le dijo el Señor a Josué en el capítulo 1? El libro de esta ley, ¿qué le dijo? Nunca se apartará. ¿De dónde? De tu boca. Antes de día y de noche. O sea, ¿cómo es meditar? ¿Abierto el libro santo o cerrado? Abierto. Y si está abierto, ¿qué tengo que hacer? Leerlo. Qué bueno, hermanos. Hay mucha gente que dicen: no entiendo nada. Pero ven cómo ustedes tienen ese don y esa gracia de Dios. Es claro, hermanos, está implícito todo. Eso es lo que la gente no entiende. Pero ahí no lo dice, pero está implícito. Sino de qué otra manera. Antes de día y de qué? De día y de, o sea, tú puedes leerlo de día y de noche. ¿Más claro? San Juan 5:39. Escudriñar. O sea, hermanos, más claro. Como sea, Dios nos habla a través de su palabra por nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué hacer con la doctrina del Evangelio? Amados hermanos, tengo 2 citas finales. Por favor, quisiera a los hermanos. Segunda carta a los Corintios 2:14. Segunda carta a los Corintios 2:14, los hermanos varones. Y las hermanas, por favor, Tito, capítulo 2, versículos 7 al 15. Leo con ustedes, leo el 7, ustedes el 8, nos unimos. En el versículo 15, por último, hermanos, bendito sea Dios. ¿Qué hacer con la doctrina del Evangelio? Si los varones tienen 2 Corintios 2:14, por favor. Gloria a Dios. Siéntense, por favor. Este conocimiento, ¿de quién creen que es? ¿De quién viene el conocimiento? De Dios, del Espíritu Santo, de Cristo. ¿Vino Cristo y nos enseñó? Pregunto. Ay, hermanos, nada más de leer los 4 evangelios, hermanos. Digo, manifiesto en el nombre de Cristo. Pero ¿qué te parece todo el Antiguo Testamento? Llegaba el profeta y decía: Jehová dijo, y Jehová me habló, y Jehová mandó, Jehová dice así. ¿Cuántos damos gloria a Dios? Cristo, hermanos, está en toda la Biblia para que tú lo entiendas. En el Antiguo y en el Nuevo Testamento. Que aparece como el ángel de Jehová, que aparece, hermanos, como el yo soy, que aparece, hermanos, como Jehová Jireh, Jehová Refeca, Jehová Shama, etcétera, etcétera. Ahí está Él, siempre dándonos su doctrina, siempre aconsejándonos, porque eso es doctrina.
siempre instruyéndonos, siempre manteniéndonos en su escuela. ¿Cuántos damos gloria a Dios? ¿Sabes que hubo un profeta que tenía una escuela de profetas? ¿Cuántos han leído eso? Y había un profeta, hermanos, y tenía la escuela y los enseñaba. No los enseñaba a ser profetas, ojo, no. Les enseñaba la palabra de Dios. ¿A cuánto les gusta aprender la palabra de Dios? Qué hermoso es, hermanos, de verdad. Hermanas, Tito, por favor. Por último, capítulo 2. Capítulo 2, hermanas. Leo con ustedes Tito 2, vamos a leer, yo leo el versículo 7, ustedes el 8, nos juntamos en el 15. ¿Lo tenemos? Leo para ustedes el 7. Mostrándote en todo, por ejemplo, de buenas obras, en doctrina, haciendo ver integridad, gravedad. Exhorta a los siervos a que sean sujetos a sus señores, que agraden en todo, no respondones. Porque la gracia de Dios, que trae salvación a todos los hombres, se manifestó esperando aquella esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa del gran Dios y Salvador nuestro, Jesucristo. Juntos, esto habla y exhorta, reprende con toda autoridad. Nadie te desprecie. Siéntense, por favor. Hermanos, qué hermosa es la palabra de Dios. De verdad. Mostrándote en todo, por ejemplo, de buenas obras. ¿Hacemos buenas obras o malas obras? Una cooperación, hermanos. Pero a veces no todos hacen esa buena obra. Se afrentan de dar. Dicen, no, pues ya nos van a sacar. Como si fuera para un humano, ¿verdad? Es para Dios. Es para la obra de... Y se dicen que se va a emplear. Se dicen que se va a emplear. Dice acá, mostrándote en todo, por ejemplo... ¿De ejemplo de quién? Ejemplo de todos los demás. Yo tengo que ser ejemplo para todos ustedes. Cualquiera de ustedes tiene que ser ejemplo para todos los que están sentados y también para mí. Ay, pastor, no, pues no. ¿Por qué no? Aquí lo dice. Dice en doctrina, haciendo ver integridad. No, ya los anda dividiendo. Ya los anda ganando para el diablo o para él. ¿Por qué? Si la primera de Corintios 1:10, el apóstol Pablo aconseja por el amor de Cristo, las misericordias de Cristo, que todos habléis una misma palabra, que todos sean de un mismo pensamiento, de un mismo sentir, y que no haya disensión entre vosotros. No, hermanos, esta palabra yo cada vez, hermanos, yo cada vez me maravillo más. Sin querer hoy, hermanos, mi hijo y yo le dimos la palabra de Dios a un hombre, a un profesor. De verdad, hermanos, y no nos dejaba, pero tengo su teléfono. Y si oramos por él y Dios
Dios hace un milagro en él porque es cosa de la persona, no de Dios. No es de Dios, es que el otro quiera. Y se lo dije, yo también fui un gran pecador y sé de lo que me hablas. Hasta se agradó y dijo: qué bueno que usted me entienda. Me dio a entender, dice, es que otros, dice, como que se hacen chiquitos de la boca. No, le digo, yo también fui un gran pecador, pero Cristo me salvó. Le dije: y cuando tú obras para bien, esas cosas acá en la tierra se te revierten para bien. La misma palabra dice que el que trabaja para el Espíritu, del Espíritu cosechará salvación y vida eterna. Pero los que trabajan para la carne, muerte, hermanos, y condenación. Le digo: tú haces el bien, le digo, y no te preocupes, Dios te entiende y Cristo te ama así como eres. Casi llora el hombre. Un profesor, ¿qué sería, hijo? Como de 40 años de edad más o menos, ¿no? Sí, hermanos, pero de verdad que no nos querían ni soltar. Pero yo ya tenía urgencia de regresar para acá porque dije: mi informe, tengo que hacer esto, tengo que hacer aquello, tengo que llegar a repasar mi enseñanza. Mira dónde Dios me dio mi enseñanza. Yo le doy la gloria a Dios, hermanos, porque Dios me habla en el camino. Dormido me despierta. Estando bañándome, hermanos, hay veces que me tengo que salir porque me está hablando. Yo le agradezco al Padre Celestial. Palabra sana, irreprensible. Que el adversario se avergüence. ¿Quién es el adversario? Satanás, el diablo, el opositor, el impostor, el león rugiente, la serpiente antigua, Balcebú, y más nombres tiene, hermanos: Apolión, Abadón. No teniendo mal ninguno, ¿qué decir de vosotros? Exhorta a los siervos a que sean sujetos a sus señores, que agraden en todo, no respondones, no defraudando, antes mostrando toda buena lealtad, para que para que adornen en todo la doctrina de nuestro Salvador Dios. Se refiere a Cristo. Porque la gracia de Dios que trae salvación a todos los hombres se manifestó, hermanos, y es la gracia de Cristo, enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos. Yo entiendo a los jóvenes, a las jóvenes, sean solteras, casadas o casadas, yo los entiendo. También fui joven un día y también tuve toda la intención de regresarme a la droga, al alcoholismo, al baile, a hacer tantas cosas abominables. Pero ¿sabes una cosa? Yo dejé que Cristo venciera en mi interior, para que el hombre interior mande al hombre exterior. Entonces no le levanté la mano al hombre de afuera, le levanté la mano al hombre de adentro, al espiritual. Reconocí mis faltas y mis errores. Me costó apartarme. Hermano, ¿cómo no me va a costar apartarme? Que alguien me dice algo, pues también soy hombre y también por mis venas corre sangre. Pero ya no corre sangre diabólica. Cristo me hizo una transfusión de la sangre de Cristo. Eso es lo que necesita todo cristiano: una transfusión por la sangre de Cristo, para que por nosotros corra y fluya la sangre de Cristo. Que viva Cristo en nosotros. Se enoja uno, ¿cómo no? Todavía. Pero hay un tope, hay un límite. El mismo Espíritu te lo pone. Hasta aquí. Airaos
y no pequéis. Esperando aquella esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa del gran Dios. ¿Cuál manifestación y quién es ese gran Dios? La segunda venida de Cristo, porque dice ahí: y Salvador nuestro Jesucristo. Te paso un texto de oro de la Biblia, uno de tantos. Tito 2:13. Los testigos de Jehová no le pudieron quitar esta palabra, esperando aquella esperanza bienaventurada y manifestación gloriosa del gran Dios y Salvador nuestro Jesucristo. Jesucristo es Dios, dice aquí. ¿Cuántos damos gloria a Dios? Porque han transformado la Biblia, hermanos, a su antojo. Pero este texto y otros no se los pudieron quitar. Y cuando se habla con ellos, este es un texto de oro. Aquí está. En tu propia Biblia dice que Jesucristo es Dios. ¿Cuántos damos gloria a Dios? Que se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad. Y no solo eso, limpiarnos para así un pueblo propio, celoso de buenas obras. Esto habla y exhorta y reprende con toda autoridad. Nadie te desprecie. ¿Qué hacer con la doctrina del Evangelio? Hermanos, tenemos que volvernos ministros de la palabra. Tenemos que ministrar a nuestra propia familia. Tenemos que ministrar en el trabajo si hay necesidad. Estás viendo padecer a aquel hombre, ¿verdad? Y no le hablas de Cristo. Estás viendo allá en el trabajo, en el camino, en el transporte, estás viendo ahí una madre sufriente, una esposa por un esposo que no puede salir del alcoholismo, y vas oyendo aquello y no te atreves a decirle: yo sé quién le puede ayudar. Porque la gente dice: es que ya fuimos acá, y es que ya lo hemos metido a alcohólicos, y ya lo hemos llevado más allá y no puede salir de esto. Ahí está la oportunidad que uno está buscando de decirle: yo conozco a alguien que te puede ayudar. Se llama Jesús de Nazaret. Hace 2000 años vino y dio poder al hombre y dio autoridad, porque le quitó todo el poder en la cruz del Calvario al enemigo de nuestras almas. El diablo no tiene más poder que el que tú y yo le demos. Quítale el poder de tu vida, de tu familia. Dale ese poder a Dios el Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, que gobierne tu vida. Esto habla y exhorta y reprende. Bendito sea Dios. ¿Qué hacer con la doctrina del Evangelio? ¿Qué hacer con esta enseñanza? ¿Verdad? Eso quiere decir doctrina. ¿Qué hacer, verdad, con todo esto que hemos hablado, hermanos? De esta escuela, de este evangelio, de este sistema, de esta teología, de estos principios bíblicos. Eso quiere decir doctrina. ¿Qué hacer con ella? Hermano, hermana, alimentarse primero nosotros de ella, de este libro santo, alimentarnos nosotros, pero también, hermanos, ir a alimentar a otros. ¿Qué debemos de hacer, hermanos? Velar por la doctrina, que tú y yo cumplamos esta palabra, para poder ver que la familia también estará ahí velando, para que la familia también cumpla. ¿Qué debemos hacer? Cumplir esta palabra, cumplir esta doctrina, ponerla por obra. Nosotros mismos, sé ejemplo de los fieles, en palabra, en conversación, en caridad, en espíritu, en fe y en limpieza. ¿Qué hacer con esta doctrina? Hay que mantenerla. No hay que dejarla que se vaya. No hay que dejar que la gente la haga morir. No, esta palabra tiene vida propia, porque es palabra de Dios. Pero ¿qué tenemos que hacer tú y yo?
tenemos que ser sinceros con Dios. Tenemos que ser sinceros con nosotros mismos. Yo le decía a aquel hombre que estábamos evangelizando, mi hijo y yo hoy, yo le decía: si tú no te amas, tú no puedes amar a nadie. Si tú no te cuidas a ti mismo, tú no puedes cuidar a nadie. Si tú no dependes de Dios, nadie de tu casa va a buscar a Dios. Hermano, hoy te invito a que vengas a los pies del Señor. Ven a Cristo y dile: Señor, ayúdame a entender tu doctrina, ayúdame a entender tu palabra, ayúdame a entender tu propósito en mi vida, ayúdame en tu escuela, Señor. Dame esa cátedra que necesito. Permite que yo lo entienda, Señor, para podérselo llevar a la familia. De pie, por favor, iglesia. De gloria en gloria te veo. Cuanto más te conozco, quiero saber más de ti. Dios, cual buen alfarero, Quebrántame, transfórmame, moldéame a tu imagen. Díselo, Señor.